Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 11. Jueces, capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra: y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Hoy te damos a ti el reconocimiento y nuestra gratitud, Señor, por estar en este lugar donde tú estás, Señor. Te pedimos que tú te muevas con tu poder, con tu palabra, Señor, con tu luz en cada uno de nosotros. Que nos alumbre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos por acá la Nueva Versión Internacional. Dice así: Así que Manoa le preguntó: Cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? Y el ángel del Señor contestó: Tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Bien, este es un momento en el que vemos, en el que el Señor se manifiesta a esta familia. El padre de familia de este grupo era Manoa, tenía a su mujer, y ellos pues reciben esta promesa de parte del ángel de Jehová, que no es otro que el Señor mismo. Es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, de Cristo muy probablemente, y ellos reciben de parte del Señor esta promesa, que van a tener un hijo, y que este hijo pues iba a ser usado para confrontar, resistir y posiblemente liberar de los filisteos al pueblo de Israel, ¿sí? Este es uno de los jueces más especiales que encontramos ahí. Como podemos leer ahí en el libro de los Jueces, pues la historia de los jueces es larguita y cada uno tiene su historia especial, sus aventuras, digámoslo así. Pero este es especial porque es desde el vientre de la madre, es decir, es un personaje que Dios quiso levantarlo desde pequeñito, ¿sí? Con el objetivo de que sirviera en esta posibilidad de liberarse de los filisteos. Eso nunca llegó a darse del todo. En tiempos de Sansón sí se debilitaron los filisteos, sí se replegaron, pero no del todo, hasta la parte final que dice la Biblia que él mató a los príncipes. Bueno, eso ya es la parte final. Lo cierto es que esta promesa le fue dada a Manoa y a su mujer acerca del hijo que iban a tener, que le iban a llamar Sansón. Y cuando Manoa recibe esta indicación, primero le fue comentado por la mujer y luego él le es confirmado por el mismo ángel de Jehová. Y el Señor, y Manoa le dice: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo ha de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Aquí me llama la atención esta pregunta. Es decir, al recibir él la promesa de que su hijo iba a tener esta participación tan relevante en Israel y que era llamado a algo muy especial, era un nazareo, es decir, era un dedicado al Señor, Manoa procede a preguntarle cuál debía ser la forma de criar a Sansón y cómo debía ser la forma de vivir de Sansón. Esto nos habla primero de que en efecto Manoa creyó, ¿sí? Creyó lo que el ángel de Jehová les dijo, ¿sí? Con apariencia de hombre, ojo, porque aquí el caso es que dice que él lo vio como un varón cualquiera, ¿sí?
Ya cuando más adelante ven las manifestaciones de ese varón, que se va en la llama, por ejemplo, se va en la llama del holocausto, se va, ya ahí es cuando se dan cuenta con quién era que estaban hablando, pero antes de eso era una persona, estaba con apariencia de varón, con apariencia de hombre, ¿sí? Entonces Manoa creyó. Manoa dijo, cuando esto se cumpla, cuando tus palabras se cumplan, primero dinos cómo debemos criar al niño, qué debemos enseñarle, cómo debe vivir. Y otra cosa que le pregunta, entre las cosas que le pregunta, es cuando esto se cumpla, o dinos tu nombre, le dice, dinos tu nombre para que te ubiquemos cuando se cumpla y podamos honrarte. Es decir, esa respuesta de Manoa y de su esposa, de su mujer, es una respuesta que evidentemente es de fe. Y eso es lo que debe suceder en nosotros. Es decir, muchas veces la gente no reacciona como Dios espera, ¿sí?, ante sus palabras, sus promesas. Eso del todo no impide que Dios se mueva, no, pero sí genera como un conflicto, ¿sí? Por ejemplo, cuando a Zacarías, padre de Juan el Bautista, le fue dada la promesa del hijo, él sí se puso un poco dubitativo, sí se mostró un poco incrédulo ante eso, y el Señor le impidió hablar por eso, lo dejó mudo por un tiempo. Sin embargo, el propósito de Dios se llevó a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nació Juan el Bautista. Nosotros debemos ver que en la Escritura hay gente que reacciona de forma muy espontánea y muy favorable a la fe. Es decir, Dios les dice, ellos creen, ellos reciben, ellos se vinculan, ellos preguntan, es decir, aquí vemos unas preguntas en consecuencia de, ¿sí? Las preguntas de Manoa reflejan el interés que tenía en que se cumpliera lo que le fue dicho y que creía que era posible, por supuesto. Las preguntas de Manoa evidencian eso. Es decir, ¿cuáles preguntas? A ver, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cuál es tu nombre para que te honremos? Ese tipo de preguntas, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y eso no genera preguntas en nosotros, pero preguntas de enterarnos más, de ver cómo participamos en las cosas del Señor, pues es posible que tenga que ver con un desinterés, con incredulidad básicamente, con decir, eso no va a suceder, o si va a suceder, pues que lo haga, y cuando lo haga hablamos, ¿estamos de acuerdo? Esa pudo ser la reacción de Manoa. Esperemos que nazca y vemos cómo. Sí, o sea, como diciendo, pues que se muestre. Pero no, Manoa tiene una reacción bonita. Entonces él pregunta, ¿cómo debemos? En nosotros, el Evangelio cuando se nos presenta, por supuesto, genera preguntas, porque el Señor está llamando a la gente a que se involucre con Él. Y sabe, lo más difícil es ver a la gente que recibe el mensaje y la vida no les cambia del todo, no les interesa, no hay como esas preguntas de interés, ¿sí? Eso es lamentable, ¿sí? Y eso sucede muy frecuente en la gente que se invita a la iglesia. Es decir, ya ustedes, por ejemplo, que han estado asistiendo, que están involucrados, por supuesto, ustedes ya pasaron por esa etapa, ya se involucraron, ya incluso han preguntado, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo más probable, ¿cierto? Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se le manifiesta el Señor Jesús, él va directo al punto. ¿Qué quieres que haga? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya probablemente ustedes pasaron por ese punto. Pero cuando invitamos gente a la iglesia, usted se va a dar cuenta que el Evangelio les es presentado y como que no despierta tanto interés, ¿sí? ¿Qué día estábamos hablando, por ejemplo, del Lago de Fuego? Y por esos días vino un invitado o invitada, no recuerdo, y al final lo acercaron para que yo lo conociera y todo. Y al final era yo el que le preguntaba, ¿sí sabes cuál es tu destino? ¿Sí? ¿Para qué es el Evangelio? Y en parte entiendo que una persona que viene, por ejemplo, no tiene por qué tener pues tanta apertura, tanta osadía para entrar y preguntar, pero insisto, si hubiera sido el mensaje lo suficientemente interesante para esa persona, lo obvio, lo elemental es que diga, a ver, espere un momento, explíqueme esto, ¿sí? Dígame qué pasa conmigo, dígame cómo esa palabra me toca a mí, cómo eso se involucra conmigo.
¿Cómo eso que usted habló tiene que ver conmigo? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que a Manoah le pasó. A Manoah le sucede eso. Manoah está, por supuesto, está hablando de un hijo, pero es lo mismo, porque a nosotros lo que tiene que ver con nosotros es lo que nos debe interesar. ¿Y el Evangelio tiene o no tiene que ver con cada uno de nosotros? Sí, ¿cierto? Tiene que ver. Y con, por ejemplo, los invitados, tiene que ver. Pero ese desinterés la base de eso es evidentemente incredulidad, a la luz, por supuesto, de esta palabra. Es como que Manoah haya dicho, cuando le fue comentado por la mujer y más adelante confirmado por el varón, hubiera dicho, bueno, sí, está bien, sí, pues ahí ya veremos cómo sucede, sí. Eso es lo que dicen, entonces, pero no, en Manoah dice, a ver, espera un momento, a ver, primero, ¿cuál es tu nombre? Le dice al varón. El varón no le dice, ¿por qué sabemos que se trata de una figura divina aquí? Es Dios en una aparición a Manoah. ¿Por qué? A pesar de que tiene apariencia de varón, valga ahí la aclaración. Porque cuando le pregunta el nombre, mire usted, vamos a ver si lo ubico esa parte, ¿no? Sí, aquí está, mire. Sí, en el 17 Manoah le pregunta, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre que es admirable? Y eso no es un nombre del Señor. Sí, es admirable. En otras versiones dice, ¿por qué preguntas mi nombre que es un secreto muy valioso? Algo así. O sea, el Señor no se revela a todo mundo. Sí, el Señor no está... El que conozcamos al Señor es un privilegio que se nos da y que nosotros deberíamos aprovechar al máximo. Mucha gente no va a aprovecharlo, ¿estamos de acuerdo? La va a pasar por la vida sin conocer al Señor. Y ojo que el Señor sí quiere que lo conozcan, si no, no hubiera dejado la Escritura, que es inspirada por Él. ¿Sí? El Señor sí quiere mostrarse. Incluso ya para este punto en el que vivimos, nosotros le sabemos una cantidad de nombres al Señor, formas en las que Él se ha presentado. Una de ellas, por ejemplo, es yo soy. Así se presentó a Moisés, ¿verdad? Si preguntan quién te envió, le dices yo soy me envió. ¿Sí? Yo soy. Luego los que se relacionaron con él le pusieron nombre, le pusieron el Shaddai, el Dios Todopoderoso, bueno, Jehová Nisi, Jehová es nuestro estandarte, le pusieron también Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, Jehová Rafa, nuestro sanador. Luego ya viene y da una promesa en Isaías 9:6 acerca de los nombres espirituales de Cristo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cierto? Pero la gente, cuando las cosas del Señor se les son manifestadas, el interés es mínimo. Y esto no es para nada una queja, o sea, es decir, por eso es que el profeta Isaías o Jeremías, no sé quién es que lo dice, ¿quién ha creído este mensaje? ¿Quién? ¿Realmente usted es una minoría? Si usted ha creído el mensaje y a usted le parece interesante cuando se exhibe lo que Dios quiere manifestar, que está en su palabra, usted es, digamos, una persona muy, pero muy rara en el mundo. ¿Sí? Y lamentablemente la iglesia no siempre se llena de ese tipo de personas, de las personas que en realidad están con preguntas y con interés acerca de las cosas de Dios para ellos. A veces la iglesia le va gente que lo que quiere, escuche bien, lo que quiere es preguntarle a Dios o enterarse de cómo desatranco mi proyecto, cómo arreglo el problema que tengo, cómo mejoro, ¿sí?, esto o aquello, cómo consigo algo de quizá el poder de Dios para poder prosperar o alguna cosa así. Raro es el que dice, a ver, el Evangelio, a ver, explíquenme eso, a ver, ¿por qué morimos, por ejemplo? Eso lo hemos respondido, ¿cierto?, en las prédicas. Sí, a ver, dígame cómo hago yo, me aseguro de que no me pase eso que está escrito en uno de los evangelios que dice que muchos dirán Señor, Señor, ¿sí?, al final de los tiempos, y Él les va a decir, yo a ustedes no los conozco. ¿Sí? Ese tipo de preguntas la gente muy rara veces las hace, ¿sí?, muy rara vez. ¿Por qué? Porque, insisto, es un tema de casi nulo interés para las personas, ¿sí? Pero eso, insisto, es consecuencia de la incredulidad. Si en cambio nosotros tuviéramos la fe
Entonces uno ya dice, no, a ver, espera un momento, explíqueme esto, muéstreme, a ver, ¿qué hago? Una de las preguntas, por ejemplo, que hace Manoah es, a ver, el hijo nos los va a dar, nos lo has prometido tú, ¿sí? Que va a venir, que va a servir a Israel, que va a servir a Dios y que el Espíritu de Dios va a estar en él. La pregunta es, ¿cómo debemos criarlo? ¿Sí? Porque los padres, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, y es que nosotros podemos orientar a nuestros hijos en la vocación que tienen, ayudarles a buscar su vocación. Ese me parece una de las labores más complejas de la paternidad y la maternidad. No es tener hijos y como un conejo, ¿estamos de acuerdo? O como cualquier animal silvestre y dejarlo ahí, ¿sí? Que no, si de eso se tratara, pues bueno, aunque muchas veces en la tierra sí pasa eso, ¿sí? Tienen hijos y pues no los atienden bien. Pero no, eso no es, un padre o una madre tiene una de sus muchos quehaceres, es, a ver, ¿cuál es la vocación de este niño? Mire, le veo un talento, le veo una habilidad, le veo un perfil, ¿para qué puede servir? ¿Estamos de acuerdo? Manoah sí está interesado en eso. Manoah le dice, a ver, ¿cómo quieres que viva? ¿Cómo debemos criarlo para que eso suceda, para que eso se dé, para que eso que tú quieres hacer se dé? ¿Estamos de acuerdo? Entonces se propician unas condiciones para el desarrollo de la vocación. ¿Y por qué digo vocación? Porque en la nueva versión, en la Biblia de las Américas, en esta versión, me llama mucho la atención cómo le pregunta Manoah, o sea, cómo se traduce eso. Mire, vamos a leer. En Jueces 13:12, y Manoah dijo, ese de pronto no lo tenemos. No, sí está, mire, ahí está. Dice, y Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál será qué? ¿Cuál su vocación? O sea, este hombre era una persona involucrada, que entendió la honra que tuvieron y que entendió que él tenía que estar cooperando con eso. ¿Qué trato de decirles? ¿Ya no se dieron cuenta hasta este punto? Que en nosotros debe pasar exactamente lo mismo. En nosotros debe haber interés, cooperación, sentirnos involucrados en esto nuevo que viene de parte del Señor, en esto nuevo, ¿sí? En nuestro caso, el Señor no nos está diciendo, tu hijo va, o puede ser que sí, pero dejémoslo en lo más básico. ¿Qué nos dice el Señor? Que el Señor, que por medio de la fe en Jesucristo recibamos el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Parece simple, pero entonces uno ya comienza a ver qué tanto interés tiene la gente. Por eso, mire, en la iglesia del principio, la gente que se congregaba con frecuencia no era gente que se iba a entretener a la iglesia, porque aparte de eso prácticamente tenían que esconderse para reunirse. No era gente que se iba a entretener, era gente que iba con deseo de saber más de esto que se estaba enseñando y de ser edificados en la verdad de Jesucristo. ¿Te está pasando eso o no? ¿Qué pasa cuando te hablan de las cosas proféticas? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto te interesa eso? ¿O es un tema que no te interesa? ¿Qué sucede contigo cuando se te habla de la salvación del infierno? Que es algo que la gente tiene que enfrentar cuando no ha sido resuelto su tema jurídico con el Señor. ¿Qué pasa contigo? ¿Sí? Y entonces, si no creen eso, díganme por favor, ¿qué fe podemos esperar de allí? Entonces, si el Señor luego les dice cualquier promesa de la Escritura, como por ejemplo la que está en Isaías 54, que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, ¿será que lo van a creer? No lo van a creer, ¿estamos de acuerdo? No les va a interesar. Ahí está mucho del problema, que la gente no cree y no reacciona a las cosas del Señor. Esto tiene otra forma de expresarse. Cristo lo dijo de la siguiente manera: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sí, eso. Otra forma de expresar esto del Señor Jesucristo fue cuando dijo, esta generación se parece a los muchachos, que se les tocaron canciones de endecha y no lloraron, y se les tocaron canciones de alegría y no se alegraron, no bailaron. Es decir,
El mensaje del Señor se tiene que hablar. La reacción depende de ti. ¿Estamos de acuerdo? Depende de ti. En el caso entonces de Manoah, le dice, bueno, en la Biblia de las Américas dice, ¿cuál debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? ¿Qué es vocación? ¿Qué entendemos nosotros por vocación? Es una palabra que conocemos mucho, pero que probablemente pues no está muy claro en nosotros qué puede significar, ¿sí? En el original, eso que le pregunta cuál es su vocación es una palabra hebrea que se traduce de la siguiente manera: ¿cuál es el significado de su existencia? Así se lo pone. ¿Sí? Qué poderosa es la palabra cuando escudriñamos, cuando entramos. O sea que Manoah le preguntó, ¿cuál debe ser el sentido, el significado? ¿Para qué debe vivir? Bueno, ¿para qué vives tú? ¿Cuál es el significado de tu existencia? ¿Estamos de acuerdo? Porque en el caso de Manoah dice, para Sansón, dice, ¿cuál es el sentido de que viva? Mire, lamentablemente la gente pasa por la vida sin siquiera saber para qué es que vive. En Cristo, sí, nosotros debemos reestructurar tanto nuestra mente que lo que pensamos que para aquello que vivimos debe cambiar. Una de las cosas, por ejemplo, para la cual ya no debemos vivir es ¿para qué? Para nosotros mismos. ¿O no es el apóstol Pablo que dice lo siguiente? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y todo lo que hago en la carne, lo hago, escuchen, conéctense, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Oiga, préstele atención a eso. Tu vocación tiene que ser algo más grande que tú mismo. Así te lo digo. ¿Sí? Y ojalá no sea cualquier cosa altruista, no, porque mire, hay gente que tiene unas vocaciones. Estuve viendo hace tiempo ya, hace unos largos meses, un documental de una persona que nunca tuvo en los diferentes entornos. En el colegio era de esos muchachos que estaban solos en el recreo, eran de esas personas que de pronto no eran hábiles para ligar, como dicen por ahí, ¿sí? Con las muchachas. Era una persona así como introvertida, ¿sí? Y tenía esas dificultades. Sin embargo, esta persona, en alguna ocasión su papá lo llevó a escalar, ¿sí? Y él desarrolló una atracción por estar escalando, pues que prácticamente, una obsesión prácticamente, ¿sí? De tal manera fue ese interés que él se metía porque esa soledad a él como que era su refugio, y se metía en las montañas semanas, temporadas largas de campamento, iba a escalar. Mostraba en los dedos, todo era de una persona que se había dedicado a eso. Él nunca pudo dejar eso. Siempre estuvo con la vida centrada en eso, y todo lo que había alrededor era periférico. Es decir, él comía pues porque si no se moría prácticamente, ¿sí? Pero no era una persona que esté, porque hay otros que pensamos mucho en comer, me incluyo. Para nosotros es un entretenimiento eso, pero en el caso de él, no. Entonces él, básico, la vida lo más básico que se pueda. Su atracción más grande era calentar los dedos para hacer esos agarres en las rocas pequeñas, y su gran reto fue escalar lo que se conoce como en the Down Wall, bueno, una cosa así, en el Parque Nacional Yosemite, creo, en California, si no estoy mal. Y para él eso se volvió su obsesión, y lo iba a escalar por el tramo más difícil de hacerlo, obviamente amarrado. Hay otros que lo hacen solo. Y dedicó su vida a eso. Bueno, esa es una vocación, ¿cierto? Ahí está el significado de la vida de ese hombre. Pregunto, ¿está en lo correcto esa persona? No está. Puede que se entretenga mucho, ¿sí? Puede, y usted me dice, pero entonces, ¿qué? Mira, como el problema del ser humano es tan grave, estamos enfrentando una muerte eterna, una condenación. Es muy peligroso pasar la vida en una vocación, en un significado de la vida,
¿sí? Que te mantenga entretenido en la misma y que llegues a la eternidad con ese tema todavía no resuelto. ¿Estamos de acuerdo? Es que el problema no es a qué dedicas tu vida, el problema es que no sirve de nada dedicar a cualquier vocación personal que nos distraiga de la situación espiritual que la gente tiene que enfrentar. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, hay unos que deciden ser ecologistas, ¿sí? Y a veces la vocación empieza tempranito, en los niños, todo eso. Y obviamente el mundo es mejor por causa de la gente con vocación. Obviamente, este mundo es mejor por causa de la gente con vocación, de vocación de servicio, vocación de ingenierías, por ejemplo. No hay ninguna duda de eso, pero hay algo que la gente está ignorando. Y es que nuestra vocación no puede nunca, a partir de que hemos creído en el Evangelio, por supuesto, ser nosotros mismos, ni siquiera este mundo, porque es fallido, es un esfuerzo desperdiciado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con un convertido? Mire, con un convertido, ¿qué pasa con ustedes? Y bueno, antes de seguir les digo lo que significa también, lo que sigue significando esto en la palabra hebrea, todos los significados que hay en la palabra hebrea que hay ahí en vocación. Dice convertirse en, dice realizarse, oiga, ¿sí? Eso es más o menos los significados. Entonces, les digo, ¿qué debe suceder en la vida de un convertido? En la vida de un convertido, la vocación se la plantea el Señor, como en el caso de Sansón. ¿Estamos de acuerdo? La mejor vocación es la que nos plantea el Señor para tener. ¿Me oyeron, iglesia? Esa es la mejor. Tú puedes tener gustos, aficiones, tú puedes tener intereses, por supuesto, en todos es diferente, pero lo más importante, lo mejor, es que nosotros sigamos la vocación que el Señor nos da para nuestra vida. Y máxime cuando usted es una de esas personas que hay mucho en el mundo, perdidos en el mundo, que no saben ni para qué es que viven, ¿sí? Así es. Esa pregunta es una de las duras de responder de la humanidad. ¿Cuál es el significado de estar vivo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto otro? Pues bueno, ese es el asunto. Obviamente, la primera vocación de todo ser humano pues es sobrevivir, ¿sí? Por eso, por ejemplo, hace un tiempo también estuve mirando esa historia de los creo que futbolistas que cayeron en los cerros entre Uruguay, entre Chile y Argentina, creo. Sí, de eso se hizo una película, ustedes recordarán de pronto. Y estas eran jugadores de fútbol que iban precisamente a competir en el país vecino, y su avión pues estrelló, como sabemos, se dividió, y los que quedaron en la parte de adelante sobrevivieron. ¿Sí? Y ellos comenzaron ahí se suspendió su vocación, mire. Y la vocación que pasó a ser la más importante de ellos ahí, ¿cuál fue? Sobrevivir. Por eso ahí los sobrevivientes cuentan que tuvieron que hacer todos los esfuerzos, incluso ideológicos, psicológicos, para sobrevivir. Que al principio nadie, ni siquiera se pasaba por la mente comerse a los compañeros que estaban congelados como en nevera ahí esperando que sea alguien, ¿sí? Porque no había nada que comer. Y a alguien se le ocurrió eso. Dijo, si no comemos de nuestros compañeros, de los que murieron ya, no sobrevivimos. Y por eso le digo que cuando la vocación más importante del ser humano y la que a todos nos une es sobrevivir. Lo que pasa es que como estamos todo bien, en la mayoría de casos ya uno comienza que me voy por aquí, que me gustaría el fútbol, que me gustaría los negocios, que me gustaría esto, que me gustaría aquello, todo eso. Entonces, si tú estás en un grave riesgo, la vocación más importante, ¿cuál es? Sobrevivir. El ser humano está en un grave riesgo. Lo está. Lo que pasa es que no es consciente de eso. Cuando llega a ser consciente, la vocación se cambia. ¿Y sabe cuál comienza a ser la vocación? Vivir para aquel
que murió y resucitó por nosotros. Se lo voy a probar. Segunda de Corintios 5:15. Ojo, lo que dice ahí, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Para qué murió Cristo? Entre otras cosas, ya tú te entendiste pecador y ya te entendiste salvo. ¿Ya te sucedió eso? Pues si no te ha sucedido eso, no me da pena estarte molestando e insistiéndote que estás en un grave problema. ¿Sí? Estás enfrentando el juicio de Dios. Bueno, pero entonces en caso de que ya esté usted resuelto eso, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nuestra vocación ahora se vuelve Cristo y su mensaje. ¿Están reaccionando, iglesia, a estas cosas? ¿Sí? Lo inmediatamente seguido de esto es si tienes preguntas, preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Mire, yo no he visto casi ninguna consejería. O sea, son una minoría, es muy lamentable. Casi no hay ninguna consejería, ¿sí?, en la mayoría de gente que diga, pastor, mire, mi vocación, ¿cómo usted ve esto? Y no es que el pastor se pueda entrometer, a uno ni le importa, ¿estamos de acuerdo? A uno ni le interesa eso, lo de la gente, sino que la gente se interese y diga, ¿será que estoy bien? Mucha gente no dice, la mayoría de gente solo pregunta cosas del día a día, emocionales, mucho pregunta emocionales, los rencores con los que han vivido, las ausencias que han tenido que aceptar, todo esto, eso lo preguntan, ¿sí? Porque claro, eso está allí, pero nadie dice, ¿qué es lo que quiere que el Señor que yo haga? Nadie dice, pastor, explíqueme este tema profético que no entiendo, ¿sí? Bueno, pues yo honestamente me está sorprendiendo el mensaje que está saliendo. Yo no tenía pensado irme por este lado. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, nuestra vida, entre más entendimiento vamos teniendo, entre más fe tenemos, más interesados en lo nuevo que el Señor nos quiere entregar a nosotros. Ya se vuelve lo más importante. Mire, cuando uno entiende de qué fue que lo salvó el Señor, las vocaciones tienen que cambiar. O sea, el ecologista no puede seguir siendo un ecologista normal. Puede seguir ahí, si quiere, siendo un entusiasta de eso, pero de pronto no. Ahora es la salvación. Y la salvación, si ya tú la tienes, ahora es la salvación de la gente. ¿Ya tú tienes la salvación? Entonces la salvación de la gente que te rodea. ¿Esa te importa a ti o no te importa? Te debería importar, nos debería importar, ¿estamos de acuerdo? Porque la vocación más grande es sobrevivir y lógicamente escapar del juicio es lo más importante. De ahí en adelante uno puede pasar parte a un poquito de entretenimiento, a un poquito de distracción, a un poquito de lo que a uno le gusta, pero el eje, el fundamento de las cosas son esto. Yo a veces pienso, ¿por qué hago esto?, ¿no? Y muchas veces dice, pues porque su papá lo hace. Sí, sí. Pero la verdad es que yo les cuento esto, porque yo estudio mucho mis inicios, porque no crea, en la rutina uno a veces dice, bueno, Señor, ¿quieres que yo haga esto si en realidad estoy haciendo lo que tú me pediste o no? ¿Sí? Entonces uno estudia, uno no debe ser tampoco tan sobrado. Entonces yo estudio y ¿sabe qué me sucedió a mí? A mí a los 17 años me sucedió algo, y es que la palabra que yo había escuchado por años fue como que se me reveló en esa edad. En esa edad me sucedió eso. Yo comencé a entender la cruz de Cristo. ¿Sí? Comencé a entenderla. Y a pesar de que era siervo y tocaba la batería desde hace mucho y la música siempre estuvo en mi entorno, y los temas eclesiásticos siempre estuvieron, ahí en ese momento comenzó el interés mío por entender y saber más. Recuerdo que ya comencé yo a tener un acercamiento con la palabra diferente y debería darme vergüenza decirlo,
pero pues me voy a abrir un poco con ustedes, pues sí, que piensen lo que quieran pensar. Fue después de eso que yo pude leer la Biblia por primera vez completa, de tapa a tapa, después de eso. Usted dice, ay, pero qué sinvergüenza, pastor, si usted desde los 5 años está en la iglesia. Sí, pero yo leía y como que no encontraba, y como que luego pasaba un tiempo y dejaba los versos, y como que pasaba, y no había esa como ese motor, ¿sí? Pero después de eso me sucedió así, y comencé a interesarme. Y luego fui entendiendo que el Señor, pues tenía algo que quería que yo hiciera, ¿sí? No muy seguro de eso, acepté ciertas condiciones que el Señor me daba para eso. Por ejemplo, yo pude decirle a mis padres, me quiero ir a estudiar, me quiero hacer esto, quiero estudiar esto, aquello. Pero la verdad es que había un ancla aquí que me hacía estar. Y entonces, al final del día, ya después de mucha reflexión, entiendo. Hasta hoy, a mí cuando me hablan la palabra, a mí me cambia. O sea, la palabra a mí, cuando yo me siento a escuchar la palabra de quien tengo que escucharla, a mí me motiva. O cuando me exhorta, me aflige. O cuando me tiene que alegrar, me alegra. Y muchas veces yo he tenido que quitar de mi mente ideas para poner las ideas del Señor. Y entonces al final del tiempo, yo estoy aquí porque esto me interesó. Para esta función es imperativo, ¿estamos de acuerdo? Eso no es opcional, es imperativo. Este debe ser el eje de mis temas todo el tiempo, ¿sí? Pero para usted, así el llamado del Señor probablemente no sea tan invasivo, présteme mucha atención, debería pasarle algo similar. ¿Estamos de acuerdo? Debería, ¿no? Porque entonces no se podría dar esto de la vocación, y es que con el Señor tenemos una nueva vocación. Y eso también lo podemos probar en Efesios 4:11. ¿Sí? 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, está escribiendo Pablo a los Efesios, os ruego, y yo les ruego a ustedes, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mucha gente en la iglesia no está andando dignamente y coherentemente con la vocación que fue llamado. Lo dejo ahí. ¿Sí? Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, y ahí sigue. Lo que les trato de mostrar es la vocación. Hay que vivir vocacionalmente ahora ya en una nueva vocación con el Señor. Nuestra vocación siempre va a determinar lo que hacemos, nuestro estilo de vida, el trabajo que aceptamos, el trabajo que rechazamos. Nuestra vocación tiene que irnos mostrando con quién nos casamos y con quién no, ¿sí? Así es la cosa. Nuestra vocación tiene que irnos mostrando qué tipo de rutinas diarias llevamos en nuestra vida. La vida está llena de rutinas, ¿cierto? ¿Qué tipo de rutinas llevamos en nuestra vida? Está determinada por nuestra vocación, ¿sí? Eso es lo que tiene que determinar la vocación. Y terminemos con 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a orar.